Bien, vamos a ver un uso de las funciones lineales, que en este caso va a ser el de la interpolación lineal, ¿vale? Venga, pues vamos a ver un problema. Un coche, cada 100 kilómetros el consumo de su gasolina depende de la velocidad. Entonces, a 60 kilómetros por hora consume 5,7 litros en 100 kilómetros. Y a 90 kilómetros por hora consume 7,2 litros. Bien, nos piden que estimemos el consumo si recorre 100 kilómetros a 70 kilómetros hora. Vale, pues vamos a representar estos datos en una gráfica. Entonces, si esto fuera la velocidad en el eje X y en el eje Y el consumo, tendríamos que el consumo en los 100 kilómetros depende de la velocidad. O sea, el consumo es una función de la velocidad. Y nos dan estos dos datos. 65,7, pues tenemos el punto 65,7, ¿vale? Y luego tenemos a 90, consume 7,2, pues tenemos el punto 90 a 7,2, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces lo que hacemos es, para poder calcular el consumo que nos piden en 70, en 100 y en 200, lo que vamos a suponer es que la función es una función lineal, es decir, una recta que pasa por estos dos puntos. La función consumo en función de la velocidad va a ser una función lineal. Entonces trazamos la recta que pasa por esos dos puntos, ¿de acuerdo? Y ahora ya podemos calcular para calcular los consumos, simplemente tenemos que ver las imágenes para estos valores de la función, ¿vale? Bien, pues vamos a calcular primero la ecuación de esa recta que pasa por esos dos puntos. Bien, para eso había dos métodos, ¿de acuerdo? Estaba el método en el que partíamos de esta fórmula, de esta ecuación, que se llama la ecuación explícita, ¿vale? Y sustituíamos, como hemos dicho antes, pues si este es el punto 1 y este es el punto 2, pues bueno, a partir de aquí sustituíamos a partir de esta forma, x60 y igual a 5,7, pues nos queda esta ecuación. Y sin embargo, cuando x es 90 es igual a 7,2, nos queda esta otra ecuación. Bien, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y de aquí nos sale la m, que era la pendiente y la ordenada en el origen. Ese es un método. El otro es utilizar esta ecuación para la pendiente, que son las coordenadas 2, o sea, si este llamamos el punto 2 y este el punto 1, pues son y2 menos y1, vale, pues entonces nos daría 0,05 y luego usamos la fórmula punto pendiente, porque utilizamos la pendiente y las coordenadas de un punto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues entonces al final obtenemos la misma ecuación, da igual cuál de los dos métodos uséis. Este tiene la ventaja de que no tenéis que memorizar más que la ecuación general, y luego pues es un procedimiento fácil, y en esta, bueno, es más rápido, pero hay que memorizar estas dos fórmulas, ¿vale? Bien, de cualquier manera, de las dos formas se obtiene la misma ecuación, que es esta. Entonces esta ecuación, ¿de acuerdo?, es la ecuación de esta recta, ¿vale? Bien, pues entonces ahora para calcular el consumo para 70, lo que hago es x igual a 70, pues sustituyo en esta ecuación, que es la ecuación de la recta, y me da 6,2 litros. Esto se llama interpolación, porque estamos buscando el consumo entre los dos puntos que nos han dado, ¿vale? Y luego este que está fuera del intervalo se llama extrapolación. Entonces para 100 tendríamos 7,72 litros. Luego para 200 nos salen 12,7 litros. Pero esto sería muy inexacto, porque al final estamos haciendo una aproximación. Este sería muy inexacto porque está muy alejado de los valores 60 y 90, que es de los cuales conocemos los datos.
También podríamos usar, podríamos resolver el siguiente problema, que hiciéramos una estimación de la velocidad, si hemos consumido 6 litros hora, una estimación de la velocidad que hemos llevado. O sea, si hemos consumido, 6 litros en los 100 kilómetros, una estimación de la velocidad media que hemos llevado. Pues entonces lo que nos están dando es el consumo, nos están dando 6 y tendríamos que hallar este punto de aquí, ¿vale? Pues vamos a la ecuación de la recta, si nos dan 6 es el consumo, eso quiere decir que la y es 6, pues tengo que resolver esta ecuación, o sea, tengo que hallar el valor de x. Y me sale que, resuelvo esta ecuación, me sale que son 66 kilómetros, más o menos está acorde con la gráfica. Bien, vamos a estudiar ahora las funciones polinómicas de segundo grado. Entonces, bien, vemos aquí 4 ejemplos de funciones. Todas tienen como característica que son polinomios y además son de segundo grado, ¿vale? Porque todos tienen un término de grado 2. Bien, pues todas estas, su estudio de todas ellas se engloba bajo el estudio de las funciones polinómicas de segundo grado, ¿vale? Bien, la forma general es de esta función, de estas funciones son de este tipo. Esta es la forma general. Y en este caso, bueno, pues sería la b y c sería 0, aquí la c 0 y aquí la b sería 0, ¿vale? Pero esta es la forma general de estas funciones. Bien, lo que hay que decir es que sus gráficas son parábolas, ¿vale? Las gráficas son parábolas. ¿Cuáles son las características de estas funciones, de estas gráficas? Pues que son simétricas, ¿vale? Son simétricas respecto a un eje vertical que pasa por este punto que se llama vértice. ¿De acuerdo? Este punto se llama vértice. Y si el coeficiente que multiplica la x cuadrado a es mayor que 0, tiene los cuernos hacia arriba, y sin embargo, si es menor que 0, tiene los cuernos hacia abajo, ¿vale? Entonces, las coordenadas del vértice se calculan mediante esta fórmula, menos b partido por 2a, y la más sencilla es y igual a x al cuadrado, que tiene esta forma, y como la a es 1, es mayor que 0, los cuernos están hacia arriba. Sin embargo, esta y igual a menos x al cuadrado, la a es menos 1, es negativo, 0, los cuernos están hacia abajo. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo del estudio de una parábola. Bien, vamos a resolver este ejercicio donde nos piden representar esta función. Lo primero tenemos que identificarla, que es una función polinómica de segundo grado, por tanto su gráfica va a ser una parábola. Esta es la forma general de la ecuación de la función de segundo grado. Vemos que el coeficiente a es mayor que 0, es 1, mayor que 0, luego ya sabemos que va a tener los cuernos hacia arriba, ¿vale? Entonces calculamos el vértice con la fórmula, menos b partido por a, donde b es 4, ¿vale? La a es 1, la c menos 5, son los coeficientes de la x. Entonces nos sale la x del vértice es menos 2. ¿Y cómo calculamos la coordenada y del vértice? Pues la coordenada y del vértice, pues, lo único que tengo que hacer es calcular aquí la imagen de la x del vértice, ¿vale? Que en este caso pues sería f de menos 2, ¿vale? Entonces hallo f de menos 2 y esa sería la coordenada y del vértice. Sale menos 9, luego el vértice es un punto que vamos a llamar v, que tiene coordenadas menos 2, menos 9. Luego podemos hacer los cortes con los ejes, ¿vale? Los cortes con los ejes, si el corte con el eje y, ¿vale? Es aquel punto que tiene de coordenada x0. Pues nada, sustituyo la x aquí y me sale menos 5. O sea, es el punto de coordenada 0, menos 5. Y el corte con el eje x son los puntos que tienen de coordenada y igual a 0. Pues sustituyo aquí la y, o f de x e y es lo mismo, sustituyo a y por 0, ¿de acuerdo? Entonces me queda una ecuación de segundo grado, ¿vale? Entonces resuelvo esa ecuación de segundo grado y me sale la solución menos 5, 0, eso quiere decir que corta en los puntos menos 5, 0 y 1, 0, ¿de acuerdo?
Bien, aquí lo único que hemos hecho es eso, sustituir f de x, que es lo mismo que y, por 0, y resolver esa ecuación. Bien, pues ahora vamos a elaborar una tabla de valores, ¿vale? Entonces, ¿cómo elaboramos una tabla de valores? Bueno, pues bien, hemos hallado el vértice, ¿vale? Entonces lo ponemos en el centro de la tabla de valores. ¿De acuerdo? Bien, ponemos en el vértice en el centro, porque como es simétrica, luego vamos a calcular el valor de la función en puntos que son simétricos, a la derecha y a la izquierda. Entonces, el menos 1, menos 3, tendrán el mismo valor de la y, porque son simétricos. Luego, el menos 4 y el 0 son simétricos respecto al menos 2, el menos 5 y el 1, y el menos 6 y el 2. Vale, pues calculamos esa tabla de valores. Sabemos que el vértice es menos 2, menos 9. Pues vamos a calcular para menos 1. Para menos 1 nos sale f de menos 1, calculamos f de menos 1, pues sustituyo aquí, pongo aquí la x menos 1, sustituyo la x por menos 1 y me sale menos 8. O sea, si menos 1 me sale menos 8, como menos 3 está a la misma distancia del menos 2, también me sale menos 8. Luego lo haríamos lo mismo para menos 4 y 0, que es menos 5 y menos 5. Para 5 y 1 son 0 y 0. Y para 2 y menos 6, o sea, para 2 me sale 7, pues menos 6 será 7. Estos no los he calculado, ¿vale? Porque los habíamos hallado aquí. 0 menos 5 era el corte con el eje y menos 1 era un corte con el eje x y el otro son los dos cortes con el eje x, ¿vale? Pero para hacer la tabla de valores no es necesario haber hecho los cortes con los ejes, simplemente, pero sí calcular el vértice, porque es el punto que va a estar en la tabla de valores. Y luego hay que asegurarnos que los valores que tomemos, tanto a derecha como a izquierda, sean simétricos con respecto al vértice para que se cumplan que los valores de las síes también son simétricos. O sea que aquí los he puesto con el mismo color. Bien, y una vez hecha la tabla de valores, pues procedemos a hacer la gráfica, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis puesto el vértice, color azul, los dos puntos de color rojo, los verdes. Veis la simetría, ¿no? El hecho de que sean simétricos respecto al punto medio, pues hacen que tengan el mismo valor, o sea, respecto al vértice, el mismo valor de la y, ¿vale? Aquí están el corte con el eje x, corte con el eje y, ¿de acuerdo? Bien, pues es relativamente sencillo dibujar una parábola. Bien, y bueno, por último, en la parábola, sabiendo que esta es la ecuación de la parábola, bueno, cualquiera de estas dos formas, pues ahora se puede entender con el dibujo de la parábola, se podría entender perfectamente el significado geométrico de cuando estamos resolviendo esta inecuación, ¿vale? De segundo grado que hemos empleado para hallar dominios. Bien, pues cuando estamos resolviendo esta inecuación, el significado geométrico que tiene no es otra cosa que son los valores cuando la y en esta función tiene valores positivos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces se entiende ahora perfectamente por qué son estos los valores los que cumplen la condición de la inecuación, ¿vale? De la misma gráfica, de la gráfica de la parábola se deduce fácilmente la solución de esta inecuación, lo mismo que de esta otra, ¿vale? En este caso hemos puesto los corchetes porque en la inecuación nos valen también que sea 0, ¿vale? Y, bueno, pues también, por supuesto, se entiende también el significado geométrico de las soluciones de esta ecuación, que no son otra cosa que los valores para los cuales los valores de la y es 0, es decir, los cortes con el eje x, ¿de acuerdo? Pues es muy fácil resolver si se tiene
claro, cuando estamos resolviendo una inecuación de este tipo, estamos hallando los valores positivos de la parábola, los valores que caen por encima del eje X de la parábola, o los que caen, como sería esto, o los que caen por debajo, o los que caen en el eje X, ¿vale? ¿De acuerdo?